Bienvenidos a nuestro canal Liceo para Peripatéticos. En esta ocasión estaremos revisando el manual de publicaciones de la Asociación Americana de Psicología, o más conocida como las normas APA. En este caso concreto vamos a revisar cómo hacer una cita corta y cómo hacer una cita larga. En primer lugar, es necesario mencionar que cuando nos referimos a estas citas cortas y citas largas, estamos trabajando con la idea de que estamos extrayendo los pensamientos del autor de un libro, de un artículo, en su modalidad exacta. No la estamos parafraseando, no le estamos agregando información, sino que la estamos tomando del texto tal cual. Es lo que se denomina una cita textual. Esta modalidad puede trabajarse según la extensión. Si tiene menos de 40 palabras, vamos a hablar de una cita corta. Si tiene más de 40 palabras, vamos a hablar de una cita larga. Entonces, ¿cuál es el tratamiento para una cita corta? El tratamiento para una cita corta es que debemos mantenerla, por así decirlo, en el marco del texto, y para delimitarla nosotros vamos a poner comillas al inicio de la cita y comillas al final de la cita. Una vez hayamos terminado la cita, abrimos un paréntesis y vamos a dar los datos de quién escribió ese texto, dónde lo escribió y concretamente en qué página. Acá, por ejemplo, tenemos este texto de Simone Bauman, titulado La modernidad líquida. Aquí tenemos los datos, están algunos señalados en amarillo para que ustedes puedan ver. Por ejemplo, acá tenemos 2002, tenemos el título y tenemos como todos los datos que necesitamos para hacer la referencia. Acá, otra cosa que es necesario aclarar, y es que estas referencias o estas consideraciones las vamos a tener en cuenta tanto en el marco del texto como al final del texto. Este que tenemos en pantalla es más bien en el marco del texto. Entonces, en el marco del texto, nosotros podemos empezar la redacción de este modo. Este es un párrafo que ejemplifica una cita corta. Tenemos que dice así, en su obra Modernidad Líquida es el título del texto, y recordemos que los títulos de los textos siempre van en cursivas. Sigmund Bauman, 2002, en este caso tenemos el apellido, bueno, el nombre del autor del texto completo por ser la primera vez que se enuncia, 2002. Analiza los cambios en la sociedad contemporánea y afirma que abre comillas. Al abrir comillas, esto ya da indicativo de que se va a hacer uso de la cita corta. Estas razones justifican que consideremos que la fluidez o la liquidez son metáforas adecuadas para aprender la naturaleza de la fase actual, en muchos sentidos nueva, de la historia de la modernidad. Fin de cita. Fin de cita y ¿cómo la indicamos? Pues cerrando las comillas. Ahora, enseguida tenemos el paréntesis y en el paréntesis indicamos quién mencionó esto, que en este caso es Bauman, dónde lo menciono, que es en este texto de Modernidad Líquida, es decir, en el año 2002, y en qué lugar, que en este caso es la página 8. Entonces, este es el ejemplo de la cita corta. Si se fijan, la cita se introduce o se dan las precisiones de por qué estoy considerando que esto es importante, y ya después se comenta. En este caso yo menciono la metáfora de la liquidez, alude precisamente a ese carácter volátil, cambiante, frágil de las relaciones humanas y de las instituciones contemporáneas. Entonces aquí tenemos que después de la cita hay un comentario, una especificación, incluso se puede decir por qué estoy acudiendo a este fragmento de la obra de Bauman. En este caso yo estoy volviendo al fragmento de la obra de Bauman precisamente para aclarar este concepto que es muy propio del autor, que en este caso es la modernidad líquida. Esto es lo que corresponde a la cita corta. Este gráfico precisamente lo he creado para que ustedes tengan como a la mano una manera como de verificar si tienen todos los elementos de una cita corta. En este caso, por ejemplo, tenemos que está dentro del texto, no se abre un espacio especial, no, está dentro del texto. Utiliza en este caso las comillas dobles al inicio y al final como tal de la cita.
Y, por supuesto, incluye las referencias, esto es, en un paréntesis, el apellido del autor, el año y la página. Entonces, esos son los elementos que debe tener una cita corta. Dicho esto, nos pasamos a los elementos de la cita larga. En el caso de la cita larga, como nosotros vimos, la extensión siempre va a ser 40 palabras, en este caso es más de 40 palabras, y en este caso sí se hace un tratamiento especial. Lo más importante, y suele ser como un error, es que le ponen comillas al inicio y al final. Y en este caso no son necesarias. Repito, las comillas en la cita larga no son necesarias. Entonces, acá tenemos que vamos a comenzar una cita larga, más bien ahora sí señalando toda la cita y creando un espacio concretamente del lado izquierdo. Básicamente se habla de concretamente la especificación de la normativa APA de 0.5 pulgadas, que en este caso son 1.27 centímetros. Entonces, por eso se habla de 1.27 del lado izquierdo, solo para la cita como tal. Entonces, esa es la manera de delimitar. Lo demás permanece igual. El número de la letra, el tamaño, todo lo demás permanece igual. Lo único que vamos a hacer es esta sangría del lado izquierdo. En algunos computadores ya la configuración viene para señalarla, pero si no también la pueden como configurar de este modo. Entonces es una sangría de 1.27 centímetros. Ahora, así es como se ve. Si se fijan, yo acá primero hago una introducción. En la introducción de la cita menciono en su análisis sobre los efectos estructurales de la modernidad líquida en el ámbito político, Bauman advierte que las transformaciones sociales no solo afectan la vida cotidiana, sino también la capacidad colectiva para imaginar y organizar un nuevo orden. En este sentido, señala. Y si se fijan aquí, yo les puse con verde del lado izquierdo cómo debe verse. 1.27 centímetros y ahora sí leo la cita larga. La tarea de construir un nuevo orden mejor para reemplazar al viejo y defectuoso no forman parte de ninguna agenda actual, al menos no de la agenda donde supuestamente se sitúa la acción política. La disolución de los sólidos, el rasgo permanente de la modernidad, ha adquirido por lo tanto un nuevo significado y sobre todo ha sido redirigida hacia un nuevo blanco. Uno de los efectos más importantes de ese cambio de dirección ha sido la disolución de las fuerzas que podrían mantener el tema del orden y del sistema dentro de la agenda política. Si se fijan, acá tenemos la misma caracterización que en la cita corta, esto es un paréntesis con los elementos importantes, esto es el apellido del autor, el año y la página. Acá tenemos precisamente los componentes que son claves para identificar una cita larga. Entonces, tiene una sangría de 1.27 centímetros en el margen izquierdo, sí. No usa comillas para delimitar la cita, no es necesario agregar comillas ni al inicio ni al final, a no ser que alguna palabra o alguna parte del texto los contenga. Y al final incluir, que esto lo comparte con la cita corta, el apellido del autor, el año y la página. Entonces, estos son los componentes de la cita larga como tal. Acá nosotros tenemos una paráfrasis, pero así es como quiero que ustedes vean que al final del texto se va a poner como tal la referencia. Tenemos Bauman, que es el apellido, coma la inicial del nombre. Tenemos el año, que en este caso es 2002. Tenemos el título en su traducción, perdón. Y ya después tenemos los datos que corresponden a quien realizó la traducción. Después tenemos la editorial. Y así es como terminamos esta sesión en la cual revisamos cómo hacer una cita corta y una cita larga. Nos vemos.